Buenos días a todos, por favor. Compañeros que me acompañan en esta mesa y en esta jornada, amigos de CEJA, con quien hemos compartido ya algunas experiencias académicas, laborales, dificultades que hemos intentado romper para cumplir nuestros propósitos. Compañeros panameños, siempre es un gusto volver a Panamá. Hace pocos meses estuve aquí con el doctor Sergio Cuaresma, que estoy segura que veo todas las caras asintiendo, con quien comparto ser miembro del Instituto de Estudios Jurídicos de Nicaragua, así que es un gusto volver. Muchas gracias a todos los patrocinadores de este evento, la verdad me parece un espacio muy importante de discusión. Gracias, Laura, por el cambio de dinámica, porque sí, me parece que nos das más ganas de hablar a todos. Yo desde hace rato estoy que me pido el micrófono, quiero seguir yo, Laura, quiero seguir yo. Ok, bueno, yo les cuento. El Código Procesal Penal nuevo, entre comillas, de Honduras, data de 1999. Estuvimos 3 años preparándonos para su entrada en vigencia, que fue finalmente en 2002. Yo hubiera querido tener que hacer ese trabajo hace 10 años, porque lo que les pude contar hace 10 años es muy diferente a lo que les tengo que contar hoy, con responsabilidad y en apego a la verdad. El proceso inicial para echar a andar el Código Procesal fue muy interesante. Tuvimos procesos de selección de los más respetados que todavía se recuerdan a lo largo de la historia de mi país, donde los procesos de selección no son precisamente transparentes ni con toda la rigurosidad que debería. Pero los procesos de selección de los jueces de tribunales de sentencia que se necesitaban para poner en vigencia el Código Procesal todavía después de tantos años siguen siendo el punto de referencia en Honduras. Entonces les cuento esto porque empezamos con muchas ganas, como creo que todos cuando empezó la aplicación de nuestro nuevo código y el cambio de paradigma. Empezamos con gente muy capacitada. Estuvieron en proceso de capacitación casi 1 año estos jueces. Eran los jueces más respetados dentro del sistema de justicia, y eso que por encima de ellos están los magistrados de Corte de Apelaciones y por encima, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. Pero el criterio de los jueces de sentencia se respetaba en Honduras hasta hace algún tiempo de forma casi sin excepción. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de los años hemos tenido 2 males que parece que son recurrentes en lo que he escuchado de mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. 1, nos hemos llenado de malas prácticas. Le echamos la culpa al código de muchas cosas cuando lo que tenemos son problemas de malas prácticas. El código no es perfecto, evidentemente, el paso del tiempo ha hecho visible la necesidad de algunos ajustes, pero en sí el mayor problema del código han sido las malas prácticas y 2, las reformas. Las reformas que se han hecho al clamor del populismo penal de mano dura, de la necesidad de llenar las cárceles para que nuestras sociedades estén tranquilas. Entonces el Código Procesal ha recibido impactos muy fuertes que han llevado a que se desnaturalice el principio general que subyacía en el Código inicialmente. En cuanto a la oralidad, porque veo a Laura que ya está sufriendo. Muy bien. Les voy a contar un poco por etapas como los principales retos y desafíos, por ser políticamente correcta, que tenemos en mi país. En la audiencia inicial, que es el momento donde el Ministerio Público formula oralmente su requerimiento. Aquí hay un problema, y hay un problema no de la audiencia inicial en sí, hay un problema de la fase de investigación. El fiscal no sabe lo que está investigando. El fiscal no tiene teoría del caso. El fiscal no tiene una planeación estratégica de su investigación. Tenemos instrumentos en el Ministerio Público vinculantes obligatoriamente para todos, el PEI, el Plan Estratégico de Investigación, pero este no se sigue porque todavía nos cuesta entender que ese cuadrito que está por ahí, puesto en alguna parte de nuestros archivos, es totalmente necesario para empezar nuestro caso. Si no sabemos qué estamos investigando, evidentemente el requerimiento es un reflejo de esto. Presentamos requerimientos con la mala costumbre, y eso se lo comentaba hace un momento no recuerdo, aquí estuvimos platicando con los compañeros del CEJA y les estaba comentando,
Tenemos la mala costumbre como Ministerio Público, y yo quiero mucho mi institución, pero eso, amor no quita conocimiento, como dicen, de presentar el requerimiento y después investigar, ver qué encontramos, ver qué ampliamos, algo tiene que pegar, y en el requerimiento ponemos toda la cantidad de delitos que nos podamos imaginar, porque uno tiene que pegar, como el mal médico que receta aquel antibiótico general, que algo se tiene que curar de alguna manera. Eso pasa con los requerimientos en mi país en la mayor parte de las ocasiones. Listo, entonces no tenemos investigación, tenemos un requerimiento mal presentado, ¿qué vamos a ir a hablar a una audiencia inicial? No sabemos el fundamento de lo que vamos a hablar, y adicionalmente no tenemos técnicas de oralidad. Tenemos una población en el Ministerio Público que se ha duplicado en los últimos años. Hemos pasado de tener 400 y pico a tener 900 fiscales a nivel nacional, fiscales que muchas veces entran sin procesos de inducción. Qué capacidad de análisis, qué capacidad de conocer teoría del delito. Me da mucha envidia el caso de Costa Rica, que al menos pueden tener una universidad con una formación teórica, que saben teoría del delito, y que de repente la teoría del caso les resulta menos complicada. Por eso en mi país no se estudia teoría del delito, es sobre todo considerado como algo teórico, algo que no sirve, eso que aburrido donde está el dolo, etcétera, etcétera. Entonces todos estos rezagos que traemos vienen a impactar luego cuando nos encontramos en las audiencias. Entonces en la audiencia inicial se extienden en tiempo cada vez más. Se debería requerir una mínima actividad probatoria para acreditar el hecho y la participación del imputado, y no es cierto, señores. Los jueces están exigiendo casi un mini juicio, y el fiscal, en lugar de plantarse y decir, no señor, el código me exige una mínima actividad probatoria por temor a perder su caso, hace exposiciones de horas y horas, de folios y folios que no tienen ni sentido que estén en el expediente, para poder llevar un caso fuerte y que no me deduzcan responsabilidad administrativa por perder mi caso en la audiencia inicial. Y eso es lo que pasa en la inicial. Y en la preliminar, comparto totalmente lo que ya manifestó Jenny. Incluso en mi país, la corte pasada, la sala penal pasada, todos mis respetos para la sala penal anterior de mi país, que ha sido la que más jurisprudencia ha producido en materia penal, incluso habló y se planteó la necesidad de eliminar la audiencia preliminar, porque debería ser un filtro para el debate de juicio oral y público. El mismo código lo dice, la jurisprudencia lo dice, y no se usa. Los jueces no se quieren complicar, y en la mayor parte de las veces todo le elevan a juicio oral y que decide el tribunal, porque yo no me quiero quemar con esto. Entonces, oralidad en la audiencia preliminar, cero, porque vamos a repetir, el requerimiento fiscal es una audiencia de trámite que incluso se ha hablado de terminar con la audiencia preliminar. Y luego sigue una audiencia que tenemos nosotros, que es de proposición de pruebas. Tenemos nuevamente problemas con la oralidad en esa etapa. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el principio venimos arrastrando un mal y no lo corregimos con el tiempo, porque aunque el código cada vez se ha vuelto más benigno en los plazos, nosotros vamos casi con el requerimiento que presentamos a juicio. Y los fiscales que han ido pasando en las fiscalías que heredan el caso a otro fiscal, se quedan con el requerimiento y después llegan donde a mi escritorio, por ejemplo, yo asesoro casos y me dicen, ¿qué hago con esto? ¿Y usted por qué no pidió esto de entrada? Porque no era mi caso, ¿sí? Entonces venimos arrastrando un mal endémico que comenzó desde mucho tiempo antes. Llegamos a proposición de pruebas y repetimos la audiencia inicial. Folios y folios y folios de las pruebas que no tienen relación con lo que queremos acreditar. Son súper extensas y definitivamente creo que ameritan una revisión muy fina sobre la finalidad de la audiencia de proposición de pruebas en mi país y cómo se está llevando a cabo. Y finalmente, solo un comentario adicional. Juicio oral. Tenemos serios problemas con los interrogatorios y contrainterrogatorios. Hay jueces que dicen que no existe el contrainterrogatorio, incluso en Honduras. Sí, porque el código no lo establece directamente, no dice. Entonces, como no dice, depende del tribunal donde a usted le toque, puede o no puede contrainterrogar. Y lo último de oralidad. En los recursos en su mayoría son escritos. Una experiencia nada más, porque me parece muy importante. En el tema de apelaciones, hubo una corte de apelaciones de la Sala Penal de San Pedro Sula que empezó a llevar de forma oral cierto tipo de audiencias de la apelación y llegó a ser la única sala sin mora
siendo una corte de apelaciones penal y que ustedes saben que todo se apela, ¿verdad? Sin mora en el país, pero este año la corte sacó un acuerdo donde prohibió la oralidad porque el código no lo establece expresamente, y eso es lo que pasa en Honduras.